Las cosas, cuando están muy ordenadas, en realidad tienden a no ser creativas. Todo lo que está ordenado no puede ser creativo, porque no hay manera de crear algo como no sea producir orden en un caos. Por lo tanto, hasta que no se produce ese caos, no hay cosmos. Nosotros vivíamos una gran primavera, una gran ebullición, una efervescencia. Ebullición cultural, musical. Yo estaba inquieto por un montón de cosas. Parece ser que todo es posible. En una sociedad sin salidas, en una sociedad obturada. La adolescencia en los 60. La imaginación del poder. Lo que fue el Mayo francés. Un montón de cosas que nos atravesaron. Hacen a una ideología. Que me ensino van a dar, que me ensino van a dar. Hoy fue María, hoy el tejido mar. En América Latina, nosotros en la década del 60 vemos un nacimiento de grupos en todos lados. Buenos Aires también, estamos en un periodo de mucha inestabilidad política, muy marcado por los procesos revolucionarios en América Latina y potenciado sobre todo por esta distracción de Estados Unidos que fue la guerra de Vietnam. Estaba con toda la idea de hacer un teatro que de alguna manera tuviese que ver con lo que nos inquietaba, con lo que inquietaba a mi generación, una generación muy politizada allá a principios de los 70, pero con la sensación de que no encontraba modelo. Era como que la cultura era una cuestión de élites, era una cuestión para algunos, era una cuestión de confundir cultura con arte o con bellas artes. Todos estos movimientos generaron una serie de principios que después van a ser tomados por el teatro independiente en Argentina y en otros lugares. Lo que después se va a consolidar como la gran capital de la producción teatral de América Latina. El modelo sobre el que trabajaba la izquierda en ese momento, el contexto dentro del cual se hacía un teatro francamente político, los modelos sobre los que yo podía construir no iban mucho más allá de un brechtianismo, de una solemnidad algo insoportable. Porque inmediatamente lo político aquí en el teatro independiente estaba muy vinculado con Brecht en algún momento, ¿no? Que nunca se entendió demasiado. Iba a haber obras brechtianas y me dormía. No porque no me interesase, por supuesto me interesaba, pero no me seducía. Interés y seducción son dos cosas muy diferentes que aprendí, entre otras cosas, a diferenciar gracias a Augusto. Estas distancias que toma el propio Boal de Brecht tiene que ver con esa conciencia de público, ¿no? No solamente quiero concientizar al público, sino que el público salga y haga. Y ahí empezamos a trabajar todo el tema de qué significa la cultura en una comunidad, qué significa la cultura como hecho de liberación, como uno culturalmente a veces está sometido y que la liberación pasaba por la cultura. Vos fíjate que por primera vez empezamos a experimentar el teatro en la calle, en las villas. Este espíritu crítico que se forma convierte al otro en un actante, en un sujeto político. En los años 50 y 60 comienzan a sucederse en América Latina una serie de golpes de Estado, introducen la práctica del terrorismo de Estado, el tema de cómo aislar, controlar, aniquilar y hacer desaparecer todos aquellos peligros que son internos o que también pueden ser de carácter internacional. Mi conocimiento de Boal tiene dos etapas. La primera, antes que se caiga esta mierda, fue
Ahí va. Caramba. Hace parte de la es el espíritu de Augusto. O en los 70. O en el 70. O en el 70. Lo contaba Cecilia, creo, la última vez. Que apareció la foto. Lo conocí a Augusto así. Yo estaba haciendo una obra de teatro y oímos hablar de un director brasilero que iba a venir y que era muy famoso, muy importante, muy interesante por el tipo de teatro que hacía. Ahí ese director apareció y un día me vino a ver al camarín y me preguntó si quería trabajar con él. Después de ese encuentro, que fue en 66, yo me vine a vivir a São Paulo con él. Y fue ahí que él fue secuestrado, fue preso, en fin, que sucedió todo eso que motivó los exilios, ¿no? Que motivó ese largo viaje. Y el primer lugar que a mí naturalmente se me ocurrió fue volver a Buenos Aires. Todavía finales de la dictadura, antes de la llegada de la democracia, Augusto llega a Buenos Aires en su exilio y arma un curso. Me decepciona la idea de que va a ser un curso de actuación y que yo no me subí a un escenario, ni borracho me subí a un escenario. Yo me muero de vergüenza arriba de un escenario. Primera clase grupal, yo digo, zafamos. Segunda clase grupal, zafamos. Tercera clase, Augusto dice, yo ahora quisiera ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién se anima? Y yo instintivamente empecé a retroceder. Pues yo me voy, llegó el momento en el que me tengo que ir, porque me va a hacer pasar y yo voy a enrojecer y además me voy a quedar duro, me va a agarrar pánico escénico. Y entonces comprendí una cosa que a mí en la vida me ha dado, varias veces me ha dado buen resultado, no todos, pero alguna vez me ha dado buen resultado, que es escaparse para adelante. Y entonces, ¿qué hice? Me recuerdo a mí haciendo esto, que es con la mano izquierda levantar la derecha, ¿no? Como pasó yo. Y de pronto Augusto produjo el milagro, que se empezó a dar consignas, blum, 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 y en un momento me encontré actuando con la sensación de no me gusta, lo padezco, pero lo puedo hacer. Entonces Augusto fue también una especie de curioso revelador, porque lo que Augusto me dijo sin decirme es lo que mi técnica la vas a entender en el cuerpo, no la vas a entender en la cabeza. Vos querés entender en la cabeza y no pasa por la cabeza, entendela en el cuerpo. Yo fui su actor estable, entre comillas, porque hice los 3 espectáculos que hizo Augusto en Buenos Aires, que fue el Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, Torquemada, que fue una obra maravillosa, y Ay, 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 no hay Cristo que aguante, no hay, que fue su 3er espectáculo. Yo hice El mejor alcalde del rey, así arrancó en el Lift con mucho éxito. Después hice El tío Patilludo en Planeta con mucho éxito. Y después hicimos La mandrágora de Maquiavelo en el Centro de Artes y Ciencias, que fue un fracaso feroz. Esta es una foto del elenco es el elenco del mejor alcalde del rey. Él es Augusto. Él es Augusto, del centro. Y acá están las críticas, en general eran bastante malas. Trabajar con alguien que jugaba arriba del escenario, que proponía el teatro realmente como un juego personal, un intercambio, una cosa social arriba del escenario, más que individual. A veces era hasta cómico, ¿no? Yo decía, Augusto había momentos que parecía un animador de fiestas infantiles. Vos tomabas una clase con él y había momentos donde todo el mundo se cagaba de risa
Y lo extraordinario es que cagado de risa y desestructurado, entraba. A mí me parece que la primera cosa que proponía y que a mí me copaba era la diversión. O sea, que sin diversión... Esperamos que pase el tren, porque si no... Yo creo que el primer objetivo que él tenía era la diversión. Y el segundo objetivo era la clarificación, que la ideología pase clarita. Y Augusto proponía continuamente algo de entretenimiento asociado al saber, que era apasionante. Al poco tiempo de dar clases, lo que me di cuenta es que la única manera que un grupo sostiene 3 horas en contacto fluido, franco y gozoso contra la superficie comunicante de una clase es si está entretenido, es decir, si está si está entre los límites de algo que lo tiene en ese estado fluyente, gozoso. El gran acuerdo internacional del tío Patilludo parte de que en ese momento el nombre que había tomado la dictadura de turno era el Gran Acuerdo Nacional. Y el emblema eran partido de fútbol. Y hacíamos el precalentamiento a telón cerrado, pero ¿qué precalentamiento? Un partido de fútbol. Y la fiesta empezaba desde ese momento también, ¿no? El tío Patilludo lo hicimos en la CGT de los argentinos, llevados por Rodolfo Walsh. La escenografía del Gran Acuerdo Internacional era nada más que un panorama blanco, ¿no? Que era todo el fondo del escenario y después elementos, sillas, las tarimas, lo que usábamos nosotros, y los personajes con el vestuario que se iban cambiando actor a actor. Ese modo maravilloso de hacer teatro que él tenía, que era el teatro comodín, donde no existían los actores, sino que existían los personajes y rotábamos constantemente los personajes, que es un ejercicio fantástico. No era que a ver quién lo hace mejor o quién lo hace peor, porque no existía eso. Lo importante era el rol, ¿no? Y eso el público aceptaba el código enseguida, no era algo que se hubiera visto antes. El acuerdo ficcional, ¿no? Vos me mentís, yo sé que me mentís, yo te miento también, que me creo lo que vos mentís, y ahí estamos acordando el misterio del teatro, ¿no? Era un cómic donde el tío Patilludo era el tío Sam. Eran los superhéroes al servicio del tío Sam, y después estaba el pueblo, no me acuerdo exactamente, yo recuerdo que hacía de soldado y recuerdo la felicidad del público, porque se encontró con una obra, con un planteo político claro, un cuento ideológicamente claro y políticamente dirigido, donde te reías de punta a punta de la obra. Que era una cosa totalmente nueva, que el artista se involucrara políticamente, porque supuestamente el artista era apolítico. El artista no se metía en política. El tío Patilludo era una obra absolutamente política. Entonces ahí se armó el bolonqui, hicimos la obra. Sabíamos que venía mucha policía a vernos, que era para salir y que nos peguen un balazo a cada uno. Yo creo que él era un apasionado del teatro popular mucho más que del teatro del teatro convencional. O sea, lo del teatro convencional era parte de un acuerdo como para seguir expresándose, pero que le interesaba mucho más, tiene mucho más teoría escrita sobre el teatro en calles y demás que otra cosa. ¿Tienes batería? Sí. Che. Bueno, ustedes nos dicen cuando volvemos. ¿Dónde retomamos? Por la teoría escrita por Walsh, yo me imagino que le interesaba mucho más
el trabajo fuera de la sala que dentro de la sala, como teoría y como postura ideológica, por supuesto. Igual impuso ese contacto del artista con lo popular, el artista con la calle, con el subte, con la plaza, con la villa. La única relación que yo pude tener con Augusto Boal fue que vi un espectáculo de casualidad en el subte de Teatro Invisible. El grupo se llamaba Machete. Esto era algo así. Éramos algo así como 6, 7 personas. Subíamos a los trenes cuando había mucha gente. Nos distribuíamos por distintos lugares del vagón. Y una de las chicas, Bárbara Ramírez, está desaparecida, Bárbara. Bárbara era muy flaquita, muy bonita y muy buena actriz, muy encantadora. Y entonces ella lo que hacía, se ponía un almohadón, una chica embarazada, que se le notaba mucho además, porque era pequeña de cuerpo, entonces andaba con su embarazo. Cuando subía, se empezaba a producir este quilombete, ¿no? De bueno, hay que darle el asiento a la señora, el asiento acá, Entonces, mientras ella iba hacia el asiento, ya empezaba a protestar. Bueno, me dan el asiento, pero acá no es cuestión de que te den el asiento. Acá lo que debería pasar es que viajemos mejor, no que viajemos como sardina, porque ¿por qué viajamos como sardina? Entonces el otro empezaba a contestar a alguien en la otra punta del vagón. ¿Sabe lo que pasa? Esta es la hora que se sale del trabajo. ¿A usted le parece que van a poner más servicios para la gente que trabaja? Los servicios no se ponen para la gente que trabaja, señora. La gente que trabaja es sardina. ¿Qué va a ser sardina? Y empezaba una discusión en la que cada uno de los 6 iba agregando conceptos. Recuerdo que terminábamos coreando algo y ya estaba calculado que será el tiempo en el que se estaba llegando a la estación siguiente. En el momento que se llegaba a la estación siguiente, bajábamos y desaparecía. Al principio no se sabía si era teatro o no. En un momento descubrían que era teatro. En el momento que se descubría que era teatro, bajaba de línea y salida. No, él era muy famoso en el ambiente under, o sea, era famoso en el ambiente under, pero no en el ambiente más comercial, digamos, más teatral. Y supongo que tenía mucha gente, otra vez viene el tren. Pero no está mal que venga con tren, ¿Qué te está diciendo? Y además era muy querido por algunos de nosotros, o por muchos de nosotros, y era no detestado, pero sí cuestionado por la escuela más stanislavskiana, digamos. Diferenciar lo que era el teatro para la platea, el espectador que pagaba su entrada, se sentaba y consumía, como para incorporar los elementos populares del teatro. Boal tuvo una diferencia grande con lo popular en el sentido de que él era un marxista de libro. Entonces le costaba muchísimo insertarse en el movimiento popular de masas que era en ese momento el peronismo, ¿no? Boal siempre, con mucha inteligencia, aquí en Argentina, él manifestó un marxismo genérico. Yo creo que hizo muy bien. Yo creo que el teatro político que hacíamos con Augusto en ese sentido era fértil justamente porque se despolitizaba del instante. Creo que parte de lo que nos atraía es que pertenecían en un concepto filosófico a aquello que se llamaba el mundo nuevo, el hombre nuevo. Había como algo de decir, una estética para el hombre nuevo, una estética para el mundo nuevo. ¿Cómo es un mundo americano pensado desde una hipótesis de la izquierda? El teatro, como lo veía Augusto Boal, es un arma, y es un arma de resistencia. Mientras el gobierno intenta un gran acuerdo nacional, el GAN, para formar a su vez una fuerza política propia y por otro desplazar al peronismo, toda democracia se basaría en la posibilidad de contar con la fuerza de las armas. Mi idea del terrorismo de Estado es que se inicia claramente con la masacre de Trelew el 22 de agosto de 1972. Nosotros somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que está aquí es parte del pueblo.
La matanza deja como saldo más de una decena de víctimas que son fusiladas a través de una argucia. Sin el fusil, aquí no es posible, pensando en la cabeza de estos hombres, no es posible la transición democrática. Torquemada era una obra autobiográfica que hablaba de las vivencias que él había tenido en la cárcel en Brasil antes de ser liberado y exiliarse en Argentina. Y nos tocó trabajar en el periodo de los asesinatos de Trelew. Es más, la noche de los fusilamientos de Trelew, el elenco decidió hacer la obra en homenaje, porque hablaba de eso. La obra terminaba con un fusilamiento masivo. Hubo muchos elencos que decidieron no hacer funciones esa noche como el modo de protesta. Y yo creo que eso, trasladado como si fuese un hecho ficcional, es el valor que el teatro de Augusto Boal pudo tener históricamente también, ¿no? La violencia no se detiene porque yo ponga un dique. La violencia se detiene con fiesta. El teatro ayuda, porque tiene elementos festivos, pero con fiesta. La sociedad tiene que recuperar su malla, su entramado, y no se puede hacer con un decreto. Ni siquiera con la venida del padre, que era Perón. La vuelta de Perón era como un gran placebo, ¿no? Venía Perón y todo se solucionaba. Y esto lo pensaba la gente de centro, la gente de derecha, la gente de izquierda, desde el alfabetizado político al analfabeto político. Todos lo pensaban, hasta los antiperonistas. Cuando asume Cámpora en marzo de 1973, este es un gobierno de carácter muy transitorio. No olviden que una de las siglas más importantes es Cámpora al gobierno, Perón al poder. El terrorismo ya está funcionando. Lo vamos a ver en la masacre de Ezeiza en junio del año 73, donde actúan diversos grupos armados, pero quienes copan el palco es la derecha. Y allí aparece el Perón que otros también esperaban, el Perón del orden, pero que es un orden distinto al que se pensaba en estas multitudes. Em cada rosto uma lágrima, em cada lágrima uma dor, em cada crime um autor de nome desconhecido, em cada golpe sofrido uma revolta se gera, em cada ano de espera esperançoso cansa, em cada voz de vingança grito de ameaça, e em cada dia que pasa se vai a nossa esperança. Perón asume bastante rápidamente, pero como un síntoma de algo que dije antes, la inestabilidad política continúa. Verano del 73, antes de las elecciones del 73 que ganó Cámpora. Es decir, en el medio del quilombo de Buenos Aires, nosotros en un sótano en la calle Paraguay haciendo ay, ay, ay. Este espectáculo ya se estrenaba en el marco de algo muy despelotado, que era, imagínate, una campaña política de regreso a la democracia. Nosotros de lo que hablamos es de esto. Hablamos de la existencia de un pensamiento burgués que se manifiesta también en estas elecciones, donde... Y entonces, parte de los personajes que hacíamos de ay, 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 de alguna manera internamente parodiaban a algunos de los candidatos de la derecha, ¿no? Esta es de ay, ay, ay. Esta es de ay, 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 sí. Este era un coro, ahí estábamos cantando. Que eran imitaciones de políticos, ¿viste cómo se hace ahora? Y este imitaba a Frondizi. Y este no me acuerdo cómo se llama este pibe. Esto lo conseguí en realidad más tarde, ¿eh? Esto es una fotocopia de una edición que no sé de dónde salió, de Arena contra Zumbí. Es una revista de teatro, no saber de dónde salió.
Y era una parábola sobre la explotación y sobre la hambruna a que estaban condenados las clases más bajas y con menos posibilidad de desarrollo, ¿no? Dentro del propio grupo, donde nosotros decíamos, bueno, nosotros estamos sosteniendo un discurso que es un discurso general, que es un discurso de oposición a la dictadura, que es un discurso de clarificación en relación a la maquinaria del capitalismo, al pensamiento propietario. Cuando Boal me llamó para hacer la tercera obra que hizo Ay, 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 no hay Cristo que aguante, no hay, que ya conocíamos el libreto y qué sé yo, me dijo, yo quiero que vos hagas Juan Pérez. Y Juan Pérez era el protagonista y me estaba dando el protagonista Augusto Boal y me dijo, porque te veo deshuesado. Deshuesado era que el cuerpo me había empezado a funcionar alegremente arriba del escenario. Los ensayos que eran el juego puro y como él decía, la inspiración está acá. Un día le hicimos con 9 y había un grupito que se nota que se había metido a ver qué era y al ratito se dio cuenta que no era y se fueron y quedaron 2. Y eran 2 señoras y una se durmió. Y nosotros teníamos una escena donde bajaba todo el grupo cantando a la platea, ¿no? Y el protagonista, Salo Pasic, tenía una canción que coreábamos todos que decía, despierten señores, ustedes están vivos. Y entonces bajamos y nos encontramos con ese panorama tremendo y Salo dijo, despierte señora, usted está viva. Y nos empezamos a cagar de risa los 10 y nos fuimos. Nos volvimos arriba del escenario, no podíamos seguir, era absolutamente imposible seguir en esa realidad. A ver, la propuesta de un teatro del oprimido exige de gente que no necesita padres, que no necesita tutelas, que puede pensar por sí misma, que por supuesto va a seguir líderes, ¿por qué no? Pero los va a seguir a conciencia, no los va a seguir acríticamente. O sea, una persona que está enajenada puede creerlo, pero una persona que no está enajenada va a cuestionar. De hecho fue lo que pasó con muchas personas que cuestionaron. Acá, a partir de septiembre, se agudiza ese terrorismo de Estado que en realidad va todavía a catapultarse o a ser mucho más grave a partir de la muerte de Perón. Ya en febrero del 75 se ha dado la orden por decreto de exterminar las fuerzas o a los grupos de personas que atenten contra la seguridad de la nación. Las cosas estaban poniendo muy mal, en el 75, por ahí. Él sin pasaporte, sin poder viajar. Viene la noticia de que sí le obligan al gobierno a darle el pasaporte y al mismo tiempo en Portugal, que estaba habiendo todo ese proceso de la revolución de los claveles, lo invitan a dar clases. Y yo prácticamente lo obligué a que se fuera y nosotros nos fuimos después. Nosotros, o sea, yo y mis 2 hijos, uno de los cuales era muy pequeño, Julián. Ya en el 75 acá se puso muy duro con la AAA. Más, el caso nuestro de su esposa, de Cecilia, habíamos sido expulsados de la Universidad de Buenos Aires cuando subió Talagano, una conducción totalmente fascista en la Universidad de Buenos Aires, que por otro lado creo que nos salvó la vida porque un año antes
desaparecimos de la visibilidad. Cambió todo. Nuestro grupo ya no podía seguir produciendo. Hizo una producción más, creo que el propio año o el siguiente, una producción tratando de encontrar en qué lugar del teatro nosotros podíamos seguir haciendo obras que hablaran de lo ideológico en el marco de lo que se podía decir. El teatro militante en muchos casos deja, antes del golpe del 76, de poder actuar en muchos lugares porque es perseguido, porque algunas de sus figuras tienen que ir al exilio antes del golpe del 76, otras reciben amenazas, algunos pocos son asesinados. Eran los primeros inicios, me imagino, del Plan Cóndor, entonces... No nos imaginamos, aunque lo veíamos en los países de al lado que iban cayendo, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Chile sobre todo, que fue muy, muy duro lo que pasó, que fue un reflejo después de lo que nos iba a pasar a nosotros. Pero en el momento de la construcción uno no tiene esa conciencia de, bueno, paremos porque pasó esto al lado, uno seguía hacia adelante. Frente a la llegada del golpe militar, lo que empezó a haber es diáspora, lo que empezaron a dispersarse. Lo que nosotros vamos a conocer como represión de Estado a partir del año 76 se estaba estructurando, entonces, desde el mismo Estado. Muchos de los grupos de tareas empiezan sus miembros, no como grupo de tareas, sino empiezan a foguearse en los lugares de la ultraderecha peronista, especialmente en la AAA, pero no solamente en la AAA. La violencia sigue creciendo y es lógico que terminemos en esa orgía de violencia del golpe del 76. Me parece que a partir de posdictadura y de acuerdo al ámbito, yo creo que se hace un reduccionismo de lo que fue la militancia del 60 y 70, se hace una mitificación también, porque no se estaba todo el día revolucionando. Mi generación padeció cierta ingenuidad política. Creo que la ingenuidad política de mi generación devino de su propio sueño, pero también de su impaciencia. Lo que a veces me amarga ahora, que yo me acuerdo que daba un taller de teatro en Ciudad Oculta, teníamos la sensación que eso iba a cambiar, que eso era lo que hacíamos, bueno, y ahora cuando uno ve lo que es la villa y nuestro teatro ahora actualmente Barraca está a 8 cuadras de una de las villas más grandes, ahí te agarra una desazón de decir, ay. El sueño era muy poderoso, que era cambiar la realidad. La impaciencia nos hacía pensar que no solamente cambiaríamos la realidad, sino que podríamos vivir disfrutando de la nueva realidad modificada, sin entender que los procesos históricos son extensos, cruentos, dolorosos, violentos, por momentos inconsistentes, contradictorios. Nosotros perdimos, y si no planteamos, digo nosotros, los proyectos políticos de independencia, empezando por las mentes, siguiendo por los cuerpos y terminando por las naciones, perdimos. Hasta que no entendamos esto y nos reorganicemos, creo que algo de esto se ha empezado a hacer, a recuperar el sujeto político, difícilmente podamos arribar a un teatro como el que planteaba Boal. Creo que en la Argentina y parte de Latinoamérica se había borrado las huellas de Boal, porque no casualmente se borraron las huellas de Boal. Como era un teatro militante, había momentos de la vida donde tenías que guardarte. No hay más explicación que esa, digamos.
porque el burgués nos robó la fiesta. Es algo que yo siempre digo. Cuando me preguntan, ¿y la danza y el teatro? Digo, y bueno, están separados porque los burgueses nos robaron la fiesta. Digo. ¿77, 78, 79, 80, 81, 82? La democracia vuelve en el 83, son 7 años de oscuridad. Cuando vuelve la democracia, en realidad vuelve también con una nueva hipótesis estética. Es otra cosa. Aparecieron otras tendencias en la teatralidad, apareció también una necesidad, un teatro muy europeo. Desde el 84 en adelante, me parece que hubo una mirada hacia otros lados, no hacia América Latina. Indudablemente el modelo teatro abierto es un modelo de autor que sigue predominando en la década del 80. Modelo de sala, la década del 90, tanto en Brasil como en Argentina, poco tiene que ver con un teatro para todos, desde todos, ¿no? Esa apropiación del teatro, reapropiación del teatro que exigía Boal, ¿no? Porque hay una zanja creada por la dictadura que impide de manera definitiva la posibilidad de que la estética, el teatro y la ideología del teatro de Augusto se pudiera representar después del 76. Ni siquiera se tenían en cuenta, porque en el fondo era el teatro popular, el teatro latinoamericano, investigaciones de que fue supuestamente de una época. Tenemos cada vez más masas alejadas del teatro. Tenemos un teatro de clase media, hecho por gente de clase media, como era Augusto también, como soy yo, como la mayor parte de la gente que hace teatro hoy. Y Augusto no está aquí como para seguir generando este modelo. Entonces este modelo desaparece. Curiosamente, desaparece aquí porque aquí ya había estado, pero empieza a aparecer en distintos lugares de América y de Europa. Sobre todo donde se desarrolla, es ahí donde él labura. Inclusive debe estar metida en muchos espectáculos que uno ve en el mundo, debe haber cosas de Boal o de seguidores de Boal que ni siquiera saben que están haciendo eso. En los 90, sobre todo en la segunda mitad de los 90, después de las consecuencias nefastas del mismo plan económico que se había implementado, inclusive antes del 76, genera nuevos grupos de teatro comunitario. Y el teatro comunitario es lo más parecido, si querés, a un teatro militante en ese periodo. Porque a veces cuando te preguntan sobre el teatro comunitario parece que hubiese alguien inspirado que se le ocurrió algo. Y no, es consecuencia de todo un alineamiento histórico, y ahí entra Boal muchísimo. Tiene que ver con la necesidad casi intuitiva, más allá de que existen los entrenadores, algunos de ellos alumnos de Augusto, que van a hacer estos grupos porque la gente necesitaba narrar lo que le había pasado. Se habían quedado... Cuando uno se queda sin voz, se muere. Entonces, bueno, aunque sea tener esa voz y poner el cuerpo a través del teatro comunitario. Por suerte la gente joven lo está tomando porque está necesitando comunicarse de otra manera, visualizar al teatro de otra manera. A veces es fácil descubrir el plantín, volviendo a esto, la semilla. Lo que es muy difícil es seguir las raíces que armó. Y armó raíces por todos lados. Germinó de vuelta lo que hablábamos del tema de la semilla, ¿no? Porque había sido arado, el campo borrado, entonces está de vuelta, está de vuelta. ¿Te decía por qué? Yo estoy mirando esta cámara, vos sabés que siempre soy el que, yo hablo con ustedes, siempre soy el que soy filmado, nunca tuve una de estas en la mano. Porque ahora les voy a mostrar a ustedes. Esto es el techo, tal. Ni sé por dónde se mira acá. Acá. Hasta hace un rato estábamos tomando mate, pero claro, como ahora soy entrevistado no me pasan más un mate. Acá está el mate, ¿ves? Como decía Good Morning, como decía en la película Peter Sellers. Augusto trabajaba muy bien con los actores. Él había hecho una formación en Estados Unidos y entonces tenía una influencia de Stanislavski muy grande, el Actors Studio. Y obviamente eso le gustaba a él. Pero al mismo tiempo tenía una cosa muy brasilera. Yo no sé si la importancia es el teatro, digo así, fíjate.
Por ejemplo, en la Argentina siempre hubo un teatro muy politizado. Lo que a mí me parece importante es la posición política de alguien. Sí, y a través de qué la ejerce. Puede ser que la ejerza, si la persona es médico, entonces se va a dedicar a hacer un tipo de medicina. Y si es una persona de teatro, va a hacer un tipo de teatro. Era brasileño, era Augusto Boal. Y lo que tenía era una alegría de vivir y una alegría con lo que hacía. Yo creo que es la alegría que uno tiene cuando está convencido que lo que hace es lo que quiere hacer. Lo que le aportó es la clara posibilidad de meter la ideología en el laburo de uno y la clara posibilidad de hacerlo con belleza, no la belleza del teatro, vamos a llamarlo como él lo llamaba, el teatro burgués, sino la belleza de algo bien hecho. Augusto fue un gran confundidor, en el mejor sentido de la palabra. Confundir es fundir con, es mezclar una cosa con la otra. Es un generador de ideas. Es un multiplicador de ideas. Es un tipo que llegaba con la idea de decir esto no es así. Y entonces cuestionaba todo. Y en el cuestionamiento de pronto empezaba a cuestionar cosas que eran sagradas. Entonces continuamente lo que Augusto venía a decir es, hay verdades instituidas. Como a toda institución lo que hay que hacer es encontrarle cuál es verdaderamente el sentido humano. Si no se transforman en eso, que es institución. Uno tiene que aprender a leer la vida, no a leer un texto. Y en ese leer la vida, el arte tiene un papel fundamental. Y bueno, y el cuerpo. Todo forma parte de la misma concepción de un hombre libre. Cuando le íbamos a poner el cuero a hacer teatro tren, no veníamos a hacer algo que estaba en los libros y mira, estoy usando una técnica de Peter Brook que la encontré, tiene 5 libros publicados sobre esto, y si alguien te decía, esto que estás haciendo es una pelotudez, ¿cómo vas a decir que es una pelotudez? Hay 5 libros que sostienen esto. Acá no había nada. Lo que había era el carisma de un tipo que decía, ¿por qué no crear una teatralidad aprovechando el contexto de teatralidad que crea la realidad? Era un intelectual brillante y no se le notaba, porque para él el teatro era una fiesta. Una farsa que no se hacía era. Es como con la sensación de no hay que hacerse el cómico, hay que ser cómico. La vida tiene algo de comicidad que uno debe tomar y eso trascendió. Eso quedó en el cuerpo de los actores y en la estética de los creadores que pensábamos el teatro desde la política. El arte y el teatro en particular como acontecimiento en una época donde los cuerpos son o cosificados o escondidos o dóciles o manipulados, tenemos que ponerle cuerpos pensantes, cuerpos críticos, cuerpos entrenados en esto. Si no desarrollamos la creatividad en todos, que es una de las cosas más mutiladas que tenemos, ¿cómo vamos a modificar cosas? ¿Cómo vamos a imaginarnos otro mundo posible si no desarrollamos la imaginación? O sea, si no vamos a estar siempre actuando en contra de imaginaciones de otros o construcciones que imaginan otros, y a una vez nos le dan el rol de oponerse. Y creo que si desarrollamos la creatividad vamos a hacer los caminos propios, y creo que esa es la esencia de Boal. Es fundamental articular redes, pero redes que generen, que vayan a la acción, como decía Boal. Yo creo que el teatro creo que es la última ceremonia humana que le está quedando al ser humano. Por eso este ritual es importantísimo. Es importantísimo y que lo tome la comunidad, que desde la comunidad uno dice, yo también puedo actuar, yo puedo ser protagonista del hecho artístico. Celebrar la fiesta del teatro en serio y no hablar de una fiesta del teatro cuando en realidad estábamos sobreintelectualizándolo y dejándolo para muy pocos. Ese es para mí Augusto Boal. Es Augusto Boal, no fue. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que
a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Mirá, viernes de la semana pasada, salgo, termino de dar la conferencia, salgo, ponele, 10 de la noche. Voy caminando por ahí, un montón de gente trotando. ¿Qué sé yo? De pronto aparecen 2 pibes vestidos de superhéroes en el semáforo. No donde está toda la gente, sino íbamos cruzando, éramos 6 que íbamos cruzando. 2 superhéroes peleando. Mirá, me moría de la risa, porque además eran muy graciosos, muy graciosos. En principio empecé a pensar en los superhéroes de Augusto, pero también inmediatamente, porque eran estos 2 superhéroes que se tiraban, ¿y vos quién sos? ¿Vos quién sos? Y se bardeaban entre ellos y además cruzaban Avenida del Libertador junto con la gente, peleándose. Entonces la gente reía y a la vez estaba sorprendida. No tengo puta idea de dónde salieron, por qué lo hacían, por qué estaban vestidos así, a dónde iban, por qué lo hacían para tan poca gente, si lo siguen haciendo. No tengo idea en absoluto de cuál es el origen de esto. Sin embargo, la sensación es: esto es un retoño de aquello. Quando pensas que eu vou, eu fico. Quando pensas que eu fico, eu vou. Eu sou filho de banda com muita fé. Quando pensas que cai, eu tô de pé. Quando pensas que eu vou, eu fico. Quando pensas que eu fico, eu vou. Eu sou filho de banda com muita fé. Quando pensas que cai, eu tô de pé. Nos caminhos por onde andei, tropecei, mas nunca fui ao chão. Sou igual a madeira de lei, ninguém vai me fazer de carvão. E assim continua a seguir na corrente do mal dando nó. E esse seu olho grande, canalha, ele nunca vai me ver na pior. Quando pensas que eu vou, eu fico. Quando pensas que eu fico, eu vou. Eu sou filho de banda com muita fé. Quando pensas que cai, eu tô de pé. Quando pensas que eu vou, aí, vovó. Quando pensas que eu fico, não deixa cair. Eu sou filho de banda com muita fé. Quando pensas que cai, eu tô de pé. Eu só peço a Deus estrada pra caminhar, sem pedras em meu caminho e sem espinhos pra pisar. Que a luz divina venha sempre me seguindo. Quando você pensar que eu tô caindo, é aí que eu vou subindo. Quando você pensar que eu tô caindo, é aí que eu vou subindo. Quando pensas que eu vou, eu fico. Quando pensas que eu fico, oh, o povo de Aruanda, quando pensas que